Todas mis entrañables seguidoras y seguidores, sean cordialmente bienvenidos todos a una emisión más de Aquí Entre Nos, un programa en donde estamos abordando todos los temas que ustedes me solicitan con los personajes que ustedes quieren ver. Y el día de hoy vamos a hablar de un tema que me han pedido de manera insistente, la dependencia emocional. Este tema ciertamente pues es algo que yo creo que muy pocas personas o casi nadie se salva de tener cierto tipo de dependencias emocionales. Estaba yo haciendo mi investigación ayer antes de iniciar esta entrevista con el doctor Walter Beller. Entonces, la definición de inteligencia emocional apareció de esta manera, dijo, popularizado por el psicólogo norteamericano Daniel Goleman, hace referencia a la capacidad de reconocer sentimientos propios y ajenos. Por lo tanto, la persona es inteligente y hábil para el manejo de los sentimientos. Pero a ver, vamos a ver qué es lo que se necesita. 5 capacidades básicas. Descubrir emociones, reconocerlas, manejarlas, crear una motivación propia y gestionar las relaciones personales. Todo esto suena verdaderamente maravilloso, pero aquí la gran pregunta es qué tanto lo aplicamos en nuestra propia vida, porque ¿qué es lo que sucede? A lo largo del recorrido de nuestra vida, pues vamos viendo que podemos tener dependencias emocionales muy fuertes con el papá o con la mamá y posteriormente con el marido, con los hijos, pero hay una en particular que a mí como una mujer profesional e independiente siempre me ha brincado muchísimo, que es la dependencia emocional a pesar de la violencia intrafamiliar que vemos en muchas mujeres, que es verdaderamente terrible. Yo recuerdo que escribí mi primer libro precisamente animada por el doctor Walter Beller para que iniciara con este proyecto maravilloso de la escritura, y lo titulé Porque soy mujer. Fue un libro en donde el corrector de estilo fue el doctor Jorge Carpizo, en paz descanse. Y es un libro que habla de lo que representa justamente la violencia intrafamiliar que muchísimas mujeres sufren en México, muchísimas, en México y en todas partes del mundo, pero particularmente con esta mentalidad machista mexicana, que cuántas veces lo hemos visto, cuántas veces lo hemos atestiguado, donde podemos platicar con algunas mujeres y me dicen, Lolita, ¿qué tengo que hacer? Y les digo, a ver, cuando escuchas frases, yo a mi hombre, a mi pareja o a mi marido, lo quiero más que a mí misma, lo quiero más que a mi vida. Y en ese momento se me paran los pelos de punta. Yo digo, pero ¿qué está diciendo esta mujer? O sea, ¿dónde está su autoestima? ¿Dónde está el respeto personal que ella debe de merecerse, de ganarse? ¿Dónde está aquello que tú no puedes dar porque no lo tienes? ¿Cómo vas a dar amor si no te quieres a ti misma? E historias de este tipo, yo me imagino que en la práctica, como psicoanalista, Walter, es algo que tú debes de ver de manera constante, porque, pues, ¿cuántas veces lo hemos platicado tú y yo? Y sin embargo, tú te das cuenta que hay mujeres que siguen comportándose en el plan de yo dependo de mi marido y como yo no sé trabajar o no tengo una carrera o no tengo una profesión, pues, ¿quién me mantiene a mí y a mis hijos? Y siguen atadas a ese yugo de dependencia emocional que les revienta la vida un día sí y otro también. Bueno, ya hice mi introducción, mi querido Walter, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias, Lolita. Y bueno, efectivamente, a partir de más o menos los años 70, este profesor de Harvard planteó esta cuestión de las múltiples inteligencias y popularizó esta cuestión de la inteligencia emocional. Sí, Déjame decirte que la cuestión de las emociones es muy antigua, ¿no? La preocupación, el examen, el estudio de las emociones es muy antiguo, pero ya, digamos, de una manera más o menos científica, ordenada, precisa, pues empezó justamente con Darwin, ¿no? Empezó a estudiar
qué pasaba, digamos, en el comportamiento, o es decir, en pocas palabras, si la emocionalidad o las emociones o la afectividad derivaban de los animales y de qué manera llegaban a los seres humanos. Y el otro gran estudio es justamente el de Freud, ¿no? Freud Sí, estudia sí. a los niños, Ahí a los tienes a tu infantes. Freud precisamente Ahí sentado tengo atrás. a Sí, Freud. Y el asunto es el siguiente, ¿no? Hay una serie de expresiones de la afectividad, donde afectividad y conocimiento se dan de una manera conjunta. Pero más adelante se inicia lo que se llama la escuela de inglesa de psicoanálisis, donde uno de los personajes, fíjate, es un personaje muy interesante, Donald Winnicott, que primero fue pediatra y luego se hizo psicoanalista. mira. Y entonces, digamos que tuvo un material de primera mano para estudiar sobre todo los primeros meses, los primeros años de gestación. Y aparecen ahí justamente un estudio sobre las emociones que no es exactamente el de Freud, sino que va por otro camino. O sea, está más elaborado, más evolucionado, pues. Sí, yo creo que sí, desarrolla otras cuestiones interesantes que se analizan en la clínica, o sea, análisis de los adultos. Claro, Yo no trabajo psicoanálisis de niños, que justamente en los años 30 más o menos empezó. Recuerda que Freud migra de Viena hacia Inglaterra correcto. y ahí establece su domicilio y ahí se va formando esta nueva manera de ver las cosas. Y uno de los que sigue en esta cuestión es Winnicott. Bueno, Winnicott lo que señala es una cosa muy interesante. Digamos que la mente del ser humano ya tiene una cierta tendencia, digamos, o a la agresividad, fundamentalmente es a la agresividad. Es decir, Fíjate. imagínate que esto es una cuestión del psicoanálisis, no a los otros. Nosotros no tenemos instinto. Ojo con esto, porque se habla mucho del instinto materno. No Sí, existe tal cosa. No existe tal cosa, de plano. pues sí, de plano, porque no tienes una programación genética que te diga, digamos, cómo ocurre con los animalitos. Yo recuerdo en la casa. Ese es el punto, que yo sí tengo muy presente cómo hay algunos, lo que nos ha tocado ver, ¿no? O sea, algunos perritos que la madre, ¿no? Es decir, sí tiene ese instinto materno y se preocupa y se ocupa de sus cachorros. Sí, yo te iba a mencionar una experiencia en la casa de mis padres, llegada el inicio de la primavera, pues un día se aparecieron dos pajaritos, Mire, ¿no? Y armaron su nido y tal, ¿no? ¿Cómo armaron su nido? de todo saber, Obviamente, pero es una cuestión instintiva, ellos sí saben, totalmente. ¿no? Instintivamente. Entonces lo armaron y tal, tuvieron su cría y se fueron. Al año siguiente, vuelven a aparecer. Yo no sé si eran golondrinas. Yo no sé si eran las mismas golondrinas o no, pero reaparecen en el mismo lugar. Mira, Es decir, este es un conocimiento programado y no falla. Es decir, saben exactamente qué hay, lo que hay que hacer sin que nadie lo haya aprendido. En claro. cambio, en los seres humanos no es así. Las que van a ser madres o los que van a ser padres no tienen un catálogo de cómo hacerlo, ¿no? Y Sí, hay libros, claro. hay un libro del doctor Spock que habla de los cuidados en las primeras etapas, y se ves a las mujeres ahí leyendo todo aquello y tratando de empaparse, y se dan cuenta después de que no es así. ¿Qué es lo que ocurre? Bueno, Winnicott lo que nos explicó es que hay una especie de tendencia inicial de violencia. Fíjate, bien esta violencia eh, que arranca, digamos, de lo animal hacia lo humano, ¿no? Es un salto. Wow. Y esta cuestión aparece, pues imagínate, mientras los seres humanos estamos en la placenta materna,
pues estamos en el paraíso terrenal. Por supuesto. Ahí todo está ordenado, es decir, las cosas están perfectamente separadas, no hay ningún problema. Comes cuando quieres, duermes cuando quieres, nadie te molesta. Sí, pero todo está en su lugar, ¿no? ¿Sí? Como decía Comte, un lugar para cada cosa y cada cosa en su Y lugar. cada cosa en su lugar, claro. Y ahí funciona perfectamente, pero en el momento del nacimiento, algunos le han llamado el trauma del nacimiento, ¿Sí? imagínate que aparece un conjunto de cosas que antes no se vivían, luces, voces, colores, etcétera, ¿no? Y algunos piensan, por ejemplo, que el primer grito del niño, y los pediatras, pues hacen aquello, hacen esa función para que se desplieguen los pulmones, pero no tiene que ver, ahí está el punto, no tiene que ver con que el bebé o la bebé, o el recién nacido o la recién nacida, tengan hambre. Mira. ¿No? La expresión, el grito, es justamente de llegar a un mundo caótico. ¿Qué quiere decir caótico? Que todo está entremezclado. Claro. O sea, lo que antes era ordenadito y tal, de pronto se vuelve. Y empieza una carrera, una de vida, donde se van dando una serie de pérdidas. Y la primera pérdida es justamente la placenta. Sí. Entonces, el ser Tu humano primera pierde, cuna, podríamos decir que es prácticamente tu primera cuna, tu, pues vamos, tu hábitat. sí, y ese se pierde, ¿no? Sí. Y ese da el inicio de una serie de pérdidas para el ser humano de todo tipo. Y entonces, bueno, las madres culturalmente que escuchan al niño, pues entonces inmediatamente dices que tiene hambre, no necesariamente. Tú puedes ver esta experiencia donde al principio, prácticamente recién nacido, pues le ponen al bebé en el pecho y el bebé se tranquiliza, Correcto. ¿no? O sea, no hay, no, todavía no hay, pero después viene Sí. toda esta elaboración que tiene que ver con lo siguiente que me interesa poner para tu público. La relación emocional es una relación que se va dando entre dos, Sí. madre e hijo. Y Sí, eso es claro. muy importante. Winnicott tiene una expresión muy interesante que dice, una madre suficientemente buena. Fíjate, no dice buena, dice Oh, bueno. suficientemente buena. Lo que quiere decir es lo siguiente, una madre suficientemente buena escucha el llanto del niño y deja un espacio de tiempo sin atenderlo, De plano. de plano. Porque la función materna, y fíjate que ahora ya hablo de función materna y no de madre, porque la función materna la puede cubrir perfectamente un varón, ¿no? Por supuesto que sí. Y entonces la función materna tiene dos componentes. Uno es la gratificación y el otro es la frustración. Las madres están obligadas, cultural, socialmente, a decir no. Y este primer no es altamente significativo. Fíjate, hay, y el público lo sabrá, estos niños que de repente, ¿no? Empiezan a gritar y todo, ya que caminan, que andan por ahí y tal, y empiezan a gritar. Y de repente la madre le dice, no. Y ese no es como un elemento de pacificación. Es decir, Sí. lo que ya se ha popularizado en el sentido de hay que ponerle límites, no es posible la educación emocional sin los límites. Hombre, Entonces, ¿qué si pasa? eso se trata, imagínate. Yo lo veo, por ejemplo, con mi perrito, que le tengo que decir no, porque claro, pues está chiquito, está aprendiendo y muerde todo, etcétera, etcétera. Y lo entiende, de verdad que lo entiende, porque deja de hacerlo. Pues con un niño con más razón. Pero Pero hay muchos que no, hay hay muchos muchos, que no. hay muchos que no. Pero no es es que siempre aquí tienes un problema, porque a diferencia de la genética, donde ya sabes qué Sí, va a ocurrir y puedes predecir cosas, aquí no. Si la madre emite una negación, pues no se sabe qué alcance va a tener. claro. Puede tener múltiples alcances. Pero bueno, aquí lo que voy es a esto. La relación se establece entonces de alguna manera en una dialéctica, es decir, en un juego de oposiciones, donde la madre gratifica y al mismo tiempo frustra. Y Sí, si no lo hace,
lo que va a convertir es a un sujeto caprichoso, o peor aún, en un alguien que tenga rasgos psicóticos o de plano psicótico. ¿Por qué? Porque nunca hubo límites. Y aquí está el gran asunto de la afectividad. La afectividad se va cargando en algo que Winnicott nos enseñó, que es el objeto transicional. Probablemente has oído esta expresión, que es, hay una necesaria separación de la madre. Porque si no se da, ocurren cosas terribles. Entonces tiene que haber una separación. ¿Para qué? Para que este sujeto sea hijo y no un apéndice de la madre. Ese es el punto. Ese es el punto. Entonces tiene que crecer con independencia de la madre. Sí. Pero la separación requiere de que haya algo con lo cual, digamos, pacificar esa sensación de dolor. Y Sí, porque aparece, en ambos casos, y tú lo sabes bien, Walter, en ambos casos duele la separación. duele, por supuesto, es un Tanto duelo. para el hijo como para la madre o el padre. Es un duelo y no necesariamente, fíjate que hay madres que no quieren soltar Ah, al sí. hijo o a la hija, ¿no? Conozco cualquier cantidad, sí. Y eso repercute después porque dicen, ¿cómo este baquetón o esta baquetona no se va de la casa nunca, ¿no? Claro. Están ahí enquistados. O lo que dicen las familias muégano y todas esas cuestiones que en la cultura mexicana se conocen bastante bien. ¿Cómo no? Entonces, el punto es que hay un intermedio, una transición, por eso se llama objeto transicional, porque hay una Sí. transición. Y la transición se da en algún objeto. Ese objeto puede ser una manta, porque pasa esto, ¿no? La primera gratificación del niño, separado de la madre, es su propio dedo, Sí, ¿no? claro. El chupadedo, todos. Claro, luego les pueden dar el chupón y lo que tú quieras, pero para que haya realmente una transición, es decir, de ese interior hacia un exterior. ¿Cuál es esto? Bueno, necesita un elemento intermedio. Y ese elemento intermedio puede ser una manta, puede ser una almohada, puede ser... Un muñeco de peluche. y luego, exactamente, pasa a ser un objeto de peluche, algo, pues, que le da una cierta sensación. Tú lo habrás visto. Se le da al bebé o al niño, ya empieza a tener los rasgos del niño, y entonces el niño se pacifica. Sí, claro. Y tiene ahí agarrado su Porque te da certeza. certeza frente a qué? Certeza frente al alejamiento o este duelo que es de las dos partes, como acabas de decir, ¿Sí? del niño y de la madre, o de quien cumple la función materna, ¿no? Entonces tiene que haber una separación. Fíjate que es otra pérdida, pero Sí. una pérdida que como todo en la vida, hay una pérdida por un lado, pero una ganancia por el otro. Sí. ¿Qué es lo que va ganando el niño? Lo que va ganando es una relación afectiva con el mundo. Pero el mundo, ¿cuál es? Primero, el mundo solo es él. Y incluso la madre es parte de él. Sí, Ese es claro. el yo ahí que le llamó Freud el yo placer primario. Lo que es bueno para mí, lo que me es placentero es mío, lo que no es el mundo, ¿no? Así es, absolutamente, porque además los niños crecen con esa mentalidad de que si me gusta es mío, Exacto, ¿no? Exacto, punto. O exacto. sea, no, no es tuyo, no, sí es mío. Y Sí, háganle como quieran. así es. Entonces, el objeto transicional es este objeto que te permite entonces irte relacionando con lo no otro, es decir, lo que no eres tú, ¿no? Claro. Y esta transición se va dando justamente para que entre, digamos, lo interno y lo externo se vayan poco a poco relacionando. Porque si no, pues imagínate que hay quien solamente vive un mundo interno, ¿no? Claro. Que pasa en algunas psicosis u otros padecimientos, donde el único mundo es el mundo interno, no hay mundo externo. Eso es terrible, ¿no? Pero ¿se puede vivir en esas condiciones, Walter? No, no se puede vivir. Estas personas tienen destinos muy limitados. Unos son los que mueren tempranamente, Mm, lo habrás escuchado, no pueden sobrevivir. Y no porque no tengan atención, sino porque no se adaptan a la realidad. qué fuerte. Es muy fuerte. O bien, pues viven una cosa que se llama esquizofrenia juvenil, por Mm, ejemplo,
que aparece y entonces, pues lo que cuenta es su mundo imaginario, su mundo interno, vamos a decir así, y no hay relación con el mundo externo. Como el caso, por ejemplo, del joven que hizo toda esta matanza brutal en la escuela en Texas, que mató a 19 estudiantes y a dos maestras, e incluso a los 2 días acabó muriéndose el esposo de una de las maestras por un infarto. Sí. O sea, es esa mentalidad en donde decía la mamá, no, pues sí, ¿por qué lo condenan? ¿Por qué hablan así de él? Él sabía por qué lo hizo, esa fue la frase que utilizó la mujer. Él sabía por qué lo hizo y mi hijo no era un monstruo. Y dice, saber, matar a 19 niños y matar a dos maestras, entonces, ¿cómo lo vamos a calificar? ¿Como un joven con derechos humanos o cómo? Exacto, ¿no? Entonces, ese es el tipo de problemas que se presentan. Pero a ver, Entonces, déjame retomar un poquito esto, porque decía tanto la mamá como la abuela, pero la abuela todavía no ha hablado, el abuelo, decía que tenía una personalidad muy interior, muy hacia el interior, introvertida. claro, que vivió una serie de bullying en la escuela, que la gente se burlaba, los compañeros se burlaban de él por la forma como se vestía, es decir, que vivía justamente como tú mencionas en ese mundo interior. Ese es el problema. No, no sé, no tengo elementos para decir, pero más bien parece un psicópata. No es lo que te estoy diciendo que es el mundo interno nada más, no. El Esto tiene psicópata, otro tipo por supuesto, de características, sin duda. sí, 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 tienes el psicópata y tienes el sociópata, ¿no? Claro. Entonces, el psicópata este, también es un padecimiento y también tiene que ver con no diferenciación entre el mundo interno y el mundo externo. ¿Cuál es la Correcto. diferencia? Así, de manera muy simple. Cuando hay psicosis, el mundo del mundo es solamente interior. Ya. Cuando hay estos padecimientos patológicos, Sí. lo que tienes es entonces alguien que se sitúa por encima de la realidad. Es decir, los valores no son los de la sociedad ni nada, no, no. Yo estoy por encima de esos valores. Sí, Es claro. lo que hace un psicópata. El psicópata tiene Y hay una valores, diferencia entre un psicópata y un líder, ¿eh? Ojo, ¿eh? sí, aunque muchos de los líderes son psicópatas. Son psicópatas, sí. Sí, sí, la limpias, sí, claro, ¿no? Y hay, bueno, hay varios tipos, ¿no? Hay los que son esquizofrénicos, que se llaman agrupables, que son aquellos que pueden estar en un hospital psiquiátrico, que pueden tener, Aunque digamos, ya en México ya no hay. aunque ya en México no hay, y los vamos a ver en las calles, porque Qué fuerte, ¿eh? eso han hecho. Fíjate que muchas de las personas que están o estaban en los hospitales psiquiátricos son personas sin casa, sin hogar y sin familia. Pero Entonces, claro, los vamos a ver en la calle otra vez, claro. porque de alguna manera los hospitales psiquiátricos recuperaban a estas personas. Sí, sí. Y viven delirios terribles y bueno, pues al salir a la calle, pues van a terminar robando, etcétera, ¿no? Matando, ve tú a saber. Veto a saber. Entonces, un psicópata es alguien que se sitúa por encima, fíjate, de la autoridad. Mm. Y eso se empieza a mostrar desde muy tempranamente. Pero para volver a ello, déjame No, es terminar. que, a ver, nosotros tenemos tantos temas de qué platicar, mi querido Walter, que de verdad, conste que estábamos hablando sobre, la idea era hablar sobre la violencia intrafamiliar y ya nos fuimos a todos los orígenes, pero bueno, vamos a seguir con los orígenes porque entonces vamos a tener varias pláticas, no nada más va a ser esta. Te hablaba del objeto transicional, porque es un elemento, como bien tú asentaste, se trata de un objeto que le da paz, que le da tranquilidad. Ahora, ese es un objeto transicional, es decir, lo va a tener que abandonar. Mira, En un principio, los niños, por ejemplo, llevan sus juguetes, ¿no? Llevan sí, claro. su Mario Su Bros, carrito, sí, lo que claro. sea, ¿no? Llevan.
En ese momento no hay todavía el otro, ¿no? El otro que está ahí en la vida y tal, no, todavía no. Entonces, lo que te quiero decir es que ese objeto transicional se desprende, se olvida. Mira, seguramente habrás visto a los niños en este objeto transicional, que pueden ser algún muñeco. Sí. Entonces ponen a dialogar los muñecos, ¿no? Y fulano le dice, y perengano le dice, y le responde. Y lo mismo las niñas que juegan con muñecas, ¿no? Y le hablan a la muñeca y a veces imitan la voz de la muñeca como respondiéndole, etcétera. Es que ahí no hay todavía un otro igual a mí, ¿no? Sí, 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 Ese sí. empieza a conocerse en la educación escolar, pues, ¿no? Que empieza a tener interacciones con alguien. Ahí me decía el otro día que uno de sus hijos era altamente agresivo, ¿no? Que veía a otro niño y se lo agarraba, Y tómala. se lo agarraba moquetas. Wow. Y entonces, pues, ¿no? Tú dices, bueno, ¿qué pasa con este niño? Bueno, llegó al kinder, enfrentó a otros iguales a él y se pacificó. Y Mira, nunca más volvió a esa agresividad, ese bullying, ¿no? o sea, le dieron su sopita de su propio chocolate. Fíjate que no, no es que estos son fenómenos procesos muy complicados porque no es que llegó otro y se le puso los moquetazos, no, sino llegó un otro con el cual puede interactuar. Mira, ¿Me entiendes? Empieza el juego. Primero el juego es individual, cada quien juega para sí. Y luego el juego empieza a tener reglas, sí. ¿no? Piaget, que estudió esta cuestión de las reglas, hacía esta experiencia. Les preguntaba a los niños si podía tirar la canica de este lado, del otro, y los niños le decían que eso no se puede hacer. Mira, Fíjate, entonces es muy interesante porque los niños van aprendiendo que hay reglas y que hay juego con el otro si hay reglas. Si te fijas el tránsito, sí, me queda claro. eso es lo que va pasando en este proceso de socialización que se va dando. Ahora, en la vida de todo ser humano, sigue habiendo esos objetos transicionales. Y hay objetos transicionales que pueden ser pacificadores, hay objetos fetiche, no tienen nada que ver con lo sexual, sino tener, por ejemplo, una pata de conejo, que era lo que se decía en muchas épocas, ¿no? De la Sí. buena suerte. Hay quien, por ejemplo, dice, esta es mi camisa de la suerte, o O no mi sé, estampita de la buena o suerte. mi estampilla. Pero luego se vuelven fetiches. Sí, claro. Y entonces tienes personas que su emocionalidad está puesta en el dinero, por Sí, sí. ejemplo. O sea, no hay una relación con los otros, ni con los objetos, ni más. Es tener por tener dinero y acumularlo. Y entonces, por ejemplo, tienes estas personalidades de los avaros o de los que tienen dinero y dinero, tipo, ya sé que voy a decir algo que es un anacronismo, como Rico MacPato, ¿no? Que acumula y acumula dinero. ¿Para qué? ¿Me entiendes? Entonces, el objeto dinero deja de ser algo que seas transicional, sino que te estanca. Ya. Son objetos que te dan entonces una suerte de fijación. Las personas, y entonces vamos al tema, las personas también se pueden convertir en ese objeto que te da una paz, aunque ese objeto sea agresivo contigo. Qué cosa tan tremenda, ¿eh? Entonces, lo que tú estás viendo es entonces que las personas, muchísimas mujeres, que llevan o sufren o padecen violencia intrafamiliar, pues tiene que ver con esta situación donde hay un aferramiento Sí. a la persona en tanto que objeto. Haz de cuenta que lo que fue la muñeca o el soldadito o la pistolita, lo que fue ese objeto transicional, de pronto queda fijado de una manera terrible en una persona que es justamente aquello paradójico, antagónico, contradictorio, absurdo, lo que tú quieras, pero que al agredir le da paz. Imagínate, ¿no? Guau. Entonces, estos son procesos que ya se ven en los adultos, pero que tienen este origen. Entonces, lo que hay que hacer es restituir de alguna manera la cuestión afectiva
para que la persona pueda entonces reencontrar un objeto transicional para luego llevar una relación como lo que te decía. El encontrar un par, el encontrar a alguien que es igual que yo, entonces es como empezar una convivencia de tipo distinto. Y Pero desde luego, mira, aquí hay un punto que a mí me llama mucho la atención y tú lo tendrás muy presente. Cuando hablamos nosotros de violencia intrafamiliar, generalmente se cree, se piensa que únicamente sucede en aquellas mujeres que no son independientes económicamente, en aquellas mujeres que no tienen una carrera, que no tienen una profesión, que no tienen manera de salir adelante. Tú recordarás cuando yo presenté ese libro en la Cámara de Diputados, que en ese momento, cuando me tocó hablar, yo les dije, ¿cuántas de las mujeres que están aquí sentadas frente a mí, todas diputadas federales, muchas veces llegan a la Cámara maquilladas para tratar de disimular los golpes propinados por sus parejas? Tú recordarás que no se alcanzó a escuchar ni siquiera el vuelo de una mosca. Sí. ¿Por qué? Porque estaba diciendo la verdad. Es decir, estamos hablando de mujeres económicamente resueltas, con un muy buen salario, que no tienen, digamos, la necesidad de estar aguantando a un hombre violento, qué sé yo, violador, agresivo, terrible, porque tienen manera de salir adelante y sin embargo siguen de alguna manera, digamos, atadas a esa relación destructiva y enfermiza, Walter. Bueno, la analogía que te pongo. Imagínate que a ese niño que tenía su osito de peluche, ¿no? Y de repente, no, por alguna circunstancia, se lo roban, lo pierde, lo que tú quieras. El niño sufre un proceso de depresión enorme. Sí. Y para restituirlo, es que no llegues y dices, bueno, aquí te traigo otro osito y ya, ¿no? No, no es lo mismo. Bueno, entonces, si te das cuenta que hay este aferramiento a ese objeto, ¿no? Sí. Y cuando lo pierden, caen en depresión. Entonces, estas mujeres lo que hacen no es evitar la depresión, ¿eh? Es mitigarla. A ver, Walter, nos vamos a quedar justo en este punto que tú acabas de mencionar, porque tú sabes que el tiempo del Zoom termina, pero Sí, vamos a hacer un programa 2 si estás de acuerdo, porque pues, de verdad es un tema apasionante, es un tema que lo hemos hablado, que lo hemos estudiado tanto tú como yo, realmente a profundidad, tratando de buscar la forma de poder ayudar a estas mujeres, de concientizar a estas mujeres, de que digan, a ver, yo no merezco de ninguna manera tener este tipo de vida, porque yo soy un ser valioso, porque yo soy una mujer que estoy aquí haciendo mi parte y no ando por la vida, pues, digamos, lastimando a nadie. Soy un agente de bien. Y si soy un agente de bien, ¿por qué va a venir un tercero, llámese quien se llame, a quererme reventar la vida? Nadie tiene derecho a hacer eso. Nadie tiene derecho a reventar tu autoestima, porque además aquí el punto es muy importante. La violencia no nada más es una violencia física, está la violencia psicológica, la violencia emocional, que te deja moretones que difícilmente se borran, Walter. Esos así. son los que sí te cuesta terapia, te cuesta tiempo, te cuesta estudio, te cuesta asimilar, para finalmente entender que este tipo de cosas, este tipo de actitudes, es algo que o te liberas de ellos o te van a seguir haciendo daño toda la vida. Así que te invito a que hagamos de verdad otra segunda emisión sobre todos estos temas, porque hay mucho que compartir, hay mucho que dar, hay mucho que ayudar. Y tú sabes muy bien que todos mis programas siempre han estado enfocados pues justamente a eso, a decirle al público de qué manera se puede resolver algún problema que tengan dentro de su entorno. Te agradezco en el alma, Walter. Un gusto. Muchísimas gracias. No dejen de suscribirse en este canal Lolita de la Vega oficial aquí entre nos y darle clic a la campanita para que puedan recibir todas las notificaciones de los temas que a ustedes les interesa
con los personajes que ustedes quieren ver. Mientras tanto, que pasen una muy linda noche.